12, episodio 12, para hablar en términos de series, que es lo que está de moda hoy en día, de Hoja de Ruta. Conversábamos brevemente antes de arrancar esta conversación, valga la redundancia, porque siempre me gusta decir que yo no sé mucho de entrevistas, y esto fue una iniciativa que comentábamos hace unos minutos, que nació, es hija de la pandemia, y bueno, está arribando a una conversación ya la 12ª en estos últimos meses. Sale una vez a la semana. Y como te decía, procura, no tiene ningún tema en específico, aunque hay más o menos un guión para conversar sobre algunos temas que son más o menos constantes en las conversaciones que hemos tenido. Lo primero que quisiera que me comentaras es cómo ves el acompañamiento de la opinión pública en nuestro proceso histórico. Reciente y no tan reciente, claro. En general. ¿Cómo es ese fenómeno? ¿Cómo el ciudadano común influye sobre, o puede influir sobre el destino de los pueblos? Jorge, agradecido porque me permito hablar de un tema al que le he dedicado mucho tiempo, que es la infociudadanía. Cómo los ciudadanos que estamos organizados de alguna manera o utilizamos herramientas digitales para estar informados a nuestra medida o para informar, tenemos poderes. Y ese poder, que es suave, no es el poder de las armas, no es el poder de las instituciones, no es el poder económico, puede marcar en dos dimensiones fundamentales. El de la agenda de temas de la opinión pública. Antes era el sistema de medios o eran los políticos los que decidían qué era importante, cómo se jerarquiza lo importante, a qué se le da relevancia, y eso murió. Y murió en Venezuela no solamente porque ya no hay un programa dominical presidencial que marca la agenda, sino también porque ya no hay un sistema de medios sano. Fue quebrado, fue devastado casi por completo y ya los medios no tienen impacto público. De hecho, hoy en Venezuela no hay un programa de televisión o un programa de radio que todos estemos escuchando, que sea referencia, que todos sepamos qué se dijo ayer. Entonces está rota esa opinión pública. Esa primera dimensión son ciudadanos que marcan la agenda y dicen, a mí entonces lo que me interesa es esto. Y sobre eso van a conversar y van a ir a redes donde mucha más gente piensa como ellos, donde se organizan de otra manera, donde pueden pulir argumentos, y por eso es que se dice que en redes cualquier radical está sobre representado, porque cualquier persona con una opinión súper fuerte va a conseguir otra gente que piense como ellos y va a hacer parecer que es una multitud, pero bueno, está allí. Esa es una dimensión. La segunda me gusta más, que es la dimensión de cómo conviertes opinión pública y agenda de temas en movilización, porque son ciudadanos que deciden, y esa decisión es voto o no voto, compro o no compro, salgo o no salgo, respeto las normas o no, me vacuno o no. El ciudadano que decide cosas, y las decide como consumidor o las decide como agente político de participación y de exigencia de cambios. Esas dos cosas en el mundo cambiaron por completo con la tecnología. ¿Cierto? Porque la gente tiene otra aproximación, tiene otra velocidad, otra posibilidad de organizarse. Y en Venezuela, que es lo que me encanta decir siempre, nunca hemos estado rezagados en eso. Nunca. Esto lo vivimos a la par de Occidente, a la par del resto de los países, e incluso nos adelantamos. Pues yo recuerdo haber ido a España a dar clases de coberturas electorales en redes sociales, cuando en Venezuela habíamos hecho 4 procesos electorales y en España 1. Y yo decía, bueno, ¿quién está? ¿Quién es el país desarrollado y quién no? Evidentemente nuestras elecciones no terminaron en nada útil después. Las españolas han servido para que sus academias también funcionen. Pero ese fenómeno es clave porque los venezolanos hoy, que no tienen medios de comunicación libres, entonces tienen en las redes el espacio para existir. Parece interesantísimo lo que mencionas, porque al final la opinión pública, digamos en esa etapa pre-irrupción de redes sociales y de tecnología, fue importante, muchos procesos históricos, pero eran a través de los grandes medios de comunicación. En algún momento se convirtieron en poderosos los dueños de los medios y no el mensaje. Sí. Y era, bueno, conocemos la historia, pues, cómo además se lograba derribar presidentes a través de una investigación periodística. En ese momento fue una actividad de periodistas, me refiero al tema de Watergate, por ejemplo, que es el que me viene ahora a la mente. Y eso sin duda alguna, ha sido un elemento disruptivo en la forma como se aborda el poder. Me viene a la mente también los mensajes claves del libro de Moisés Naim, que seguramente has leído, El fin del poder. El poder es cada día más fácil de obtener, más difícil de ejercer y más fácil de perder. Con sus excepciones, porque hay algunos que no quieren salir nunca del poder. Por supuesto. Pero es un mensaje clave allí. Y uno de los elementos que dispone Naim en el libro es el tema de la influencia de la opinión pública. Mucho se ha dicho sobre el fenómeno Twitter y redes en Venezuela en particular.
Hablemos un poco en términos técnicos, si tienes números o por lo menos algunas aproximaciones. El asunto de que si Twitter no es Venezuela, a algunos lo que no les gusta lo que sale allí dicen, no, esa opinión no me interesa. ¿Qué está pasando en ese mundo? ¿Qué tan representativo es lo que sucede en Twitter de lo que piensa verdaderamente la población? ¿Es cierto que Twitterzuela es una esfera que no es la influyente o al final sí genera influencia? O sea, a mí lo que me encanta decir es que eso también es Venezuela. Okay. También es una parte y está allí. Y como dice mi profesora de estadística, Sandra Guerrero, es una muestra representativa de lo que está allí. Correcto. Que tenemos en Twitter a unos sujetos muy importantes que ha estudiado la profesora Iria Puyosa, que son los hiperinformados y los hiperpolitizados. Ajá. Es decir, aquellas personas que están más preocupadas por saber qué ocurre, por incidir en la agenda de temas. Entonces es como una élite hiperinformada. Al decir élite no es ricos, pobres, no, es gente preocupada por lo que pasa. Ya no es el usuario pasivo que enciende la radio esperando a que la radio le diga qué es lo más importante o aquel que esperaba que el periódico hiciera la curaduría de contenidos. Ahora es el que busca activamente la información. Ese hiperinformado está allí. Y también el hiperpolitizado, aquel que tiene un mayor grado de conciencia sobre los cambios, sobre las cosas que ocurren y necesita saber qué pasa en los centros de poder. Entonces, evidentemente, esos colectivos no son el país. El país completo, el país, vamos a decir, complejo, tiene un montón de gente pasiva, desconectada, ignorante de las cosas que ocurren, desinformada, que además tiene que soportar un aparato de propaganda estatal que está allí para atacarlo todos los días, para mentirle todos los días, para manipular. Y eso es terrible, porque entonces no solamente que tenemos zonas del país que están totalmente desinformadas de cosas, sino que además no tienen los medios para acceder para llegar a ese otro tipo de información. Ahora, que en Twitter haya tribus, haya grupos, es absolutamente normal, porque todos buscamos, primero, ser parte de algo más grande que nosotros. Eso es riquísimo. Y segundo, nos encanta ganar una pelea. Además, si perdimos tantas peleas en el país, ¿por qué no voy a ganar una en redes? Así sea armando una callapa contra alguien. Entonces, esa actitud callapera, como de si chocas a un mototaxista, todos te caen, eso ocurre en redes todos los días y ocurre en todos los bandos. Solo que a veces, cuando estos poderes tradicionales esperan controlar también el debate público en redes, no lo pueden domesticar. Entonces, ni el poder político, ni el poder de los medios puede recoger esa agua derramada, que no significa que sea poder en manos de los ciudadanos, sino que es poder repartido. Y al final ninguno puede imponerse. Entonces entra otra cosa, una suerte de democracia deliberativa. Las ideas valen, los argumentos se abren paso, puedes hacer que alguien cambie un poco de opinión solo si te escucha y tienes una buena narrativa. Aunque la gente no sale a internet para cambiar de opinión, sí puede conseguir algo que la convenza porque es persona a persona. Y esa es otra cosa. En redes se teje otra vez la confianza, que es una cosa que a mí me encanta. Nos dicen siempre que en conflictos, en guerras, muere la verdad. Y Jean-Paul Lederach, que es un genio de la pacificación y proceso de paz, dice que no, que lo primero que muere es la confianza. En Venezuela la confianza se acabó hace mucho tiempo. Interesantísimo. El sistema de medios se rompió, y estoy hablando quizás del año 2002 al 2004, con la polarización política que hubo en ese entonces. Los medios dejaron de servirle a la población para servir a agendas políticas. Desde entonces viene arrastrándose un problema de desconexión, de desconfianza, y son las redes justamente las que están retejiendo que gente confía en gente, como ojos miran ojos. Excelente, y además puedo hablar por mí mismo. Uno termina construyendo unos círculos de amistades que no conoces sino solo por Twitter. Ya se habla de mis amigos de Twitter, en algunos casos. Yo digo que te buceas el cerebro de la gente, porque lo ves por dentro, ves sus miedos, sus temores, sus rabias, las cosas que ama. Pero y también está el otro fenómeno, tengo varias ideas en la mente ahora, pero el fenómeno de los algoritmos, que al final tú emites opiniones y el algoritmo te hace empezar a leer solo a los que opinan como tú, a menos que tengas el criterio para ver que hay algunas realidades más allá. Lo vimos con la elección norteamericana, por Dios, ahí una cantidad importante de decenas de millones de norteamericanos que creyeron una verdad absoluta y no son capaces de ver más allá. Esos son parte de los fenómenos que vivimos. Hablaste de política y redes. Hablaste de confianza. Recuerdo que mi padre desde muy pequeño me decía, cuando uno rompía la confianza con el hermano, con una mentira que le decías al padre o a la madre, él me decía, eso no se me olvidó nunca, después fui con los años que lo entendí, que la confianza era como un plato roto. Lo podemos pegar tú y yo perfectamente bien, que no se vea nada, y a lo mejor vamos a tener que esperar una generación, pero mientras tú y yo vivamos sabemos que ese plato se rompió en algún momento. Así de difícil es volver a recuperar el tejido de confianza.
¿Sientes que esa Venezuela que no viviste, lo mencionábamos un poco antes de arrancar, la gran Venezuela de los 60 y los 70, yo viví una parte de ella, fue tan gloriosa, si es que lo fue, porque había confianza entre los ciudadanos o había un elemento como el petróleo que lo tapaba todo? ¿Cómo ves tú, cómo interpretas tú esa Venezuela de la era democrática, de la República Civil, me gusta llamarla, 58 hasta el 90 y tanto, 98? ¿Qué ideas tienes sobre eso? Yo la describo como que había un proyecto y había unos esteroides llamados petróleo que permitieron desarrollarlo. Hubo un proyecto modernizador que le permitió, por ejemplo, a mi abuelo, siendo analfabeto, mantener una familia de 13, 14 hijos y tener casa propia, que es un concepto que para mi generación está marcado. Muy lejos. Y construir la casa cerca de una escuela pública donde todos los hijos se educaron y los nietos nos educamos. Yo soy hijo del sistema público de educación venezolano. Era una Venezuela modernizadora que tenía un proyecto y tenía presupuesto para cubrirlo. Y en algún momento eso se rompió. Yo puedo decir que no he vivido jamás la normalidad, pero tampoco mis padres. Mis padres se casaron alrededor del Viernes Negro. Es una generación que ya sus jóvenes 20, lo único que conoció fue la crisis. Compren dólares, va a haber inflación y eso fue creciendo. Entonces tampoco es que tengo unos padres nostálgicos y eso también me salva de muchas cosas. Pero si puedo decir algo de los 90, que fue una era que viví siendo niño, es que yo tenía un sistema que tenía una escuela pública que tenía comedores, yo tenía maestros que tenían casa propia, graduados en la UPEL, graduados en universidades, e insisto en ese tema, todos tenían solvencia como para tener casa propia. Y eso una década después no fue posible. No. Y estoy hablando de los 90, que se supone que eran la crisis. Se supone, para la narrativa oficial, es cuando el neoliberalismo ataca. Y yo recuerdo que había vaso de leche y había comedores, y había transportes, y había viajes escolares. O sea, había profesora de música en una escuela pública en Charallave. Yo tuve un aula de computación en el año 1995 en una escuela pública. Y eso transformó mi educación. Mi pueblo quizás no tenía cine, no tenía librerías, que no había, pero teníamos internet. Sí. Entonces, ese proyecto modernizador en algún momento fue roto, fue corrompido, fue asaltado, quizás no fue suficiente, no nos va a quedar claro, pero evidentemente el quiebre es el Caracazo. Y lo que viene después es una crisis institucional tremenda. ¿Qué ocurre cuando hablo con los que sí son nostálgicos? Es decir, con los que sí vivieron esa época. Que todos los planes estaban hechos para ser sostenibles en el tiempo. Es decir, pensar que el país invirtió en una infraestructura académica, educativa, para becar gente para que fuera al exterior y volviera a ganar buenos salarios y que este mercado era atractivo para que se mantuvieran acá, era un país bien hecho. El asunto es que nos falta saber qué pasó con la política, qué pasó con el servir a los que estaban quedando excluidos del modelo. Ese punto no me queda claro. Y el otro que no me queda claro generacionalmente es qué trauma vivió el chavismo en esa época, que parece que le generó una factura que es insaciable, porque parece que gobiernan basados en la venganza de algo que ni de cerca es tan grave como lo que vive la gente hoy. Cierto. Pero es insaciable. Es insaciable porque generan daños cada vez peores tener a los maestros ganando $1 al mes. Sí. Yo creo que te cierra el ciclo de lo que te acabo de decir. Es decir, mis maestros no tenían hambre. Los de hoy no pueden ni alimentarse ellos, ni qué decir sus hijos. Entonces, este sistema roto, cualquier cosa mala que haya ocurrido en ese momento, pareciera que hoy queda pequeña. Pensar que el peor año fue 103% de inflación, que fue el del 96, se suicidó mi tío por la crisis económica en ese momento. Decir, hoy tenemos meses de 200% de inflación en la revolución. El último mes fue de 50%, seguimos en hiper. Eso es una cosa absurda. Es absurda. Tener esos contrastes es terrible. Has descrito de una forma muy, muy distinta a lo que tradicionalmente hacen los analistas y los empresarios que vivieron esa época, porque además la describes en términos de humanos, en términos de cosas tan sencillas como la que tú decías, tener un vaso de leche, tener acceso a internet, tener acceso a vivienda. Por Dios, y a veces se nos olvida que, entre otras cosas, uno de los motivos principales por que un profesional o un trabajador, aunque no tuviera título profesional, podía tener acceso, cuidado, que derecho a tener vivienda, eso es discutible, da para una gran discusión, eso yo no creo que deba ser un derecho constitucional. Derechos son otras cosas, pero había acceso al crédito. Se nos olvida que uno de
de los precios que son más importantes que sean bajos el precio del dinero. Y el orden económico da esa posibilidad. Comprar vivienda, como en el primer mundo, una pareja joven que salga a trabajar y puede endeudarse a 30 años y tener una vivienda. Eso se olvidó en Venezuela. Y tú has descrito una serie de elementos que creo que lo describen muy bien, o que lo ejemplifican, mejor dicho, muy bien. Chávez irrumpe en un momento en el que precisamente logró la fórmula perfecta, clásica en política, ¿no? Llega el vengador para ofrecerle la venganza a los oprimidos y en contra de los antiguos victimarios. Y durante algún tiempo, hay que reconocerlo, sobre todo en la era de la bonanza, en la que quizás hasta el 2000... es difícil decirlo, pero sobre todo después del 2004 con el envión petrolero, confundimos bonanza con verdadero desarrollo. Y aquí todo el mundo tuvo un poquitico más de acceso a todo. O sea, básicamente consumo. A lo mejor no podía comprar vivienda, aunque muchos también compraron, hay que reconocerlo. Ese sueño se acabó, se terminó. Y tú decías que me gustó la frase de una venganza insaciable, porque es que no termina nunca, ¿no? Porque además creo que ya se convirtió en un apetito del poder por el poder mismo. Eso supone una nueva forma de reconectarse, que creo que todavía está faltante. El chavismo, la revolución ha utilizado, no siempre, al principio era muy errático, lo recuerdo, al principio en el 99, 2000, 2001, era pésimo comunicador. El comunicador era Hugo Chávez, pero el aparato comunicacional lo hacía muy mal. Recuerdo que Chávez tenía rabietas permanentes sobre eso. Pero hoy en día tenemos un aparato comunicacional que se ha vuelto una estrella, comunicando o desinformando. La política a través de los medios de comunicación. ¿Qué ves que le falta a la alternativa democrática, por llamarlo de alguna forma, en temas comunicacionales? ¿Hay falencias allí? Es que lo que falta justamente es democracia y Estado de Derecho. O sea, y efectivamente no se puede esperar que se haga una comunicación de guerrilla que sea eficiente, porque lo masivo murió. Lo masivo, cada vez que algo es más o menos relevante acá, le cortan la cabeza. Y te lo digo como alguien que vivió como el programa de radio más popular en Venezuela, el de César Miguel Rondón, vivía el rebanamiento de secciones, entrevistados, temas, cosas que no se podían tocar. Y ya para el año 2019-2020, el resto del sistema de medios hizo metástasis, porque ahora el control es una parte de las cosas que no se permiten y la otra parte, los miedos que hay. O sea, la autocensura creció muchísimo. Esto de leerle a los entrevistados antes de una entrevista qué cosas no pueden decir o cómo no decirla, es una cosa de reciente data. Lo que nos dice que el sistema de medios públicos del Estado no funciona. A ellos lo que les ha funcionado es hacer silencio en el otro, es llenar de ruido el resto del espacio, es tomar el espectro para meter cosas que no tengan ninguna validez para nadie. El poder no lo escucha nadie. El poder es cada vez menos relevante para las conversaciones de la gente. Cada vez menos. Y por eso ha habido tanta confusión de si la cuarentena es ultra hiper radical o no, si se dijo o no se dijo, si lo que me llegó por la cadena de WhatsApp de verdad pasó en televisión. Al poder no le hacen caso. Y por eso se inventa escándalos, por eso inventa que va a tener una nueva estrella en la bandera para ver si la gente habla del poder otra vez, pero dejó de ser relevante. Y lo que se ha hecho entonces es perseguir. Cuando se habla de la alternativa democrática se está hablando de un grupo de actores políticos que no tienen acceso libre a los medios. Es correcto. Se los olvida con frecuencia. Entonces no tienen acceso. Y por lo tanto no pueden ser evaluados de la misma forma. No pueden ser nombrados, Jorge, no los pueden nombrar. Y si los nombran, no les pueden dar el título que tienen porque la gente tiene miedo a ver cómo los nombran. O sea, entonces llegamos a un nivel que es raro, que es extrañísimo y que además yo creo que no conozco otro, que creo que es lo peor para mi generación. Yo recuerdo hacia el año 2002, 2003, 2004, en el que se convirtió el conflicto político en un espectáculo. Y se creía que equilibrio y pluralidad era tener un chavista y un opositor y que se pelearan en las cámaras y ya. Luego eso se dividió y el que quería algo más opositor veía canales privados y el que quería algo más chavista veía canales públicos. Pero después del cierre de RCTV y el avance de la censura, se acabó. Ya no había ni siquiera un conflicto mediático, fue aplastamiento. Por eso a veces da risa cuando hablan de la polarización hoy. La polarización en 2021. Lo que hay es aplastamiento, lo que hay es... O sea, acabaron, asfixiaron un aparato completo. Y lo otro es que se acabaron
espacios de conversaciones inteligentes en medios de comunicación. Más bien se le tiene miedo a eso. Lo que vemos son agendas políticas, agendas de a quién posicionamos, a quién le damos visibilidad. Por eso es que hubo tanta gente en la mesita haciendo el circuito por Globovisión, como si tuviese un autobús que los llevara todos los días entre Globovisión, BTV y el resto de los medios del Estado, porque son los electos por el poder, los que no incomodan al poder. ¿Y dónde quedó el resto? Bueno, en Internet, en espacios, vamos a decir, en islas, son unos náufragos que llegaron ahí a ver si pueden hacer incidencia pequeña. Pero nuevamente, el que levante la cabeza, el que logre ser visible, el que tenga un programa en YouTube con más de 1 millón de vistas orgánicas y no pagadas, se lo van a rebanar también. Entonces, no hay posibilidad en un escenario donde no hay Estado de Derecho. Eso es muy difícil. ¿Cómo se hace política así entonces? Fíjese que en los últimos tiempos se ha dicho hay que volver a la política, como si fuera un latiguillo, ¿no? Y a veces uno se encuentra repitiéndolo. Eso es mucho más complejo de lo que parece. En algún momento se ha dicho que, bueno, es que tienen que aprender a comunicar mejor por Twitter o cuando se filmen a sí mismos haciendo una Periscope o un Facebook Live. El tema es que si no hay posibilidad de que el liderazgo y el tejido político se acerque a la gente, va a ser tremendamente complejo el convertir una masa crítica, evidentemente molesta, una masa social más que crítica, molesta, que quiere cambio, en una masa políticamente útil. Hablabas antes de que es la información a través de redes decide si votas o no, o influye en otros o no. ¿Cómo rompemos esa dinámica? Porque en estos momentos estamos en plena discusión sobre quizás el único elemento en común es que en algún momento vamos a tener que hacer una negociación que nos saque de esto. Ya no hay suma cero posible. Pareciera que está en la mente de todos aquellos, con algunas quizás escasas excepciones. Y sí, pero todo muy bonito, pero ¿cómo lo provocas? Claro. Y ahí hay ciertas ideas que hay que ir esbozando. La primera es que se repite mucho como si fuese un fetiche ya, sí, esta cosa de que hay que recorrer la calle, hay que pisar la calle, hay que patear los cerros, esa imagen de que el político que recorre el país se gana al país. Eso es no escalable, eso es pensar en una aldea, eso es política de aldea, eso es pensar que la persona puede impactar a toda la población. Bueno, si vas un barrio por día, no terminas en años, jamás, de llevar el mensaje a todos. Evidentemente los medios masivos son importantes. Rescatar el acceso a medios masivos es algo que logró incluso la oposición a Pinochet. Pinochet permitía que en canales del Estado, aún en contra de su voluntad, la oposición hablara. Creo que eran 15 minutos a las 10 de la noche, mientras duró la campaña, nada más. Y eso en Venezuela no es posible. Entonces, pero tal vez debe ser uno de los puntos centrales de un acuerdo, ¿no? De condiciones. Resulta entonces que parece que, y parece no, cifras de la propia Provea y organismos de derechos humanos han demostrado que en Venezuela ha habido más ejecuciones extrajudiciales que todas las de Pinochet. O sea que estamos en un escenario duro, rudo, un escenario serio y nos lo estamos tomando muy, muy a la Caribe. Entonces, llevándose un poco más allá, hay un gran problema con la comunicación y no es la estrategia, el equipo, a quien contratas, es que no hay mensajes relevantes, no hay mensajes importantes todavía. Yo recuerdo el año 2019 finales, hacia el 2020, en el que en la agenda política no había nada. No pasaba nada, nada se movía. Me parecía un juego trancado en el que no había ninguna cosa nueva que decir, faltaba creatividad. ¿Qué más se le iba a decir a la gente? Tener una oposición que le hable a la gente de las cosas que están mal es como tener a mi tía quejándose de las cosas que están mal en la casa. Los relatores de lo obvio, como dice alguien por allí. Eso no tiene ningún sentido. Pero tampoco está en manos de los políticos tener todas las respuestas de cómo salir de una situación en la que tú tienes un campo de juego, vamos a decir, civil, en el que piensas en términos democráticos, pero el campo de juego es distinto. Es correcto. Están cambiando todas las reglas. Entonces, exigirles que tengan todo preclaro es imposible. Entramos entonces en el escenario de la negociación, que no es la primera vez. Venezuela estaba negociando ya desde hace, vamos para 20 años de la primera negociación, año 2002, o sea, los primeros intentos. Sí. Este juego es quiénes son los actores. Y en este juego de actores he visto, y hay que decirlo, actores que desde distintos ámbitos políticos o sociedad civil y demás, están más bien viendo cuánta energía gastan, cuántas malas palabras gastan, cuántos ataques gastan en otros opositores antes que en el chavismo. Y es curioso porque los ves declarar en medios con palabras como el gobierno interino y la Asamblea Nacional están muertos,
Y hay gente mala, terrible, que quiere lo peor para el país, que quiere una explosión social, que quiere acabar con todo. Y cuando describen al chavismo lo que dicen es, no, hay un grupo de personas muy buenas que quiere lo mejor para el país y tenemos que sentarnos con ellos y dialogar. Y uno se le olvida, bueno, ¿quién es tu aliado natural? ¿De dónde vienes tú? ¿Con quién te sentabas hace un año, hace dos? ¿A quién aplaudiste en algún momento? ¿Por qué este cambio? Y ahí hay un gran problema porque de cara a la opinión pública se genera desconfianza. La negociación en sí misma no es una palabra bonita, no es una palabra que cualquiera puede comprar. La paz tiene un pésimo mercadeo en cualquier conflicto. Entonces se necesita vender de una manera distinta y eso tiene que ver con tener mensajes relevantes. Es ahí donde no se ha hecho esfuerzo. Me impresiona mucho escucharte porque tú eres una generación que es la que está destinada no solamente a cambiar el rumbo, sino a reconstruir el país en algún momento. Y eso implica muchas cosas, no solamente el tema económico, el tema de la infraestructura, de un acuerdo político, un acuerdo social que vuelva a restablecer el sentido de república y recoja los vidrios rotos. ¿Sientes que la sociedad civil y sus instituciones principales, la Iglesia, Fede Cámaras ha hecho una movida que ha sido muy polémica en las últimas semanas, pero que responde, me consta, a no una actuación sola y solitario, sino con otros actores, tratando de empujar lo que algunos llaman el tercer lado, que no significa que no tiene corazón y sabe dónde están las responsabilidades, ni tampoco es un árbitro. Siento que hay varios actores, ese es uno, tratando de montar el tercer lado y empujar la necesidad de un acuerdo, sea parcial o integral, pero empujar esa ruta. Luego tenemos la comunidad internacional, que también a veces da señales un tanto distintas o erráticas. A veces arremete con todo y al día siguiente otro vocero nos dice, es un problema de ustedes, lleguen a un acuerdo. ¿Dónde puede estar la llave que desate esto? ¿Es un tema de un liderazgo preclaro que conecte con el país y irrumpa y digamos, vuelva a capturar el sueño de una cosa distinta? Sí. O si no corremos el riesgo de pasar largos años en esta misma situación. Ya los hemos pasado, ¿sí? Creo que toda mi vida y la de gente más joven que yo. Primero tendría que arrancar con una advertencia, y es que me lo han advertido a mí, poner en juego o interpelar una estrategia de negociación que ha sido avalada por el represor, nos pone en riesgo a todos, a cualquiera. Hay un costo reputacional enorme allí y además un costo real. Un costo real. Tratar de interpelar, de hacer preguntas, de ser crítico con un proceso que el propio represor está avalando y que le resulta muy cómodo. Esto lo voy a contar de esta manera. Se están tomando la foto con distintos actores de manera independiente de forma que se separen y generan entonces polarizaciones y visiones internas dentro de Fede Cámaras y generan divisiones dentro de la sociedad civil y generan divisiones dentro de los partidos políticos. Esa estrategia le funciona muy bien. Siempre que tengan en Washington a 3 o 4 personas haciendo lobbies distintos, diciendo yo soy la oposición, por supuesto que eso beneficia el chavismo. Cuando van y se reúnen con los diplomáticos y le dicen, no, nosotros somos la verdadera oposición, o somos la nueva, o somos la próxima, todo eso es perfecto para el chavismo. Todo eso le está funcionando muy bien, lo que nos demuestra que no hay estrategia. No hay estrategia común, no hay articulación común, sino que hay una mezcla de buenas voluntades y ser buenos no basta. O sea, yo dividiría ahí algo, vamos a decir, los buenistas y están los bonistas, que evidentemente tienen intereses y claro que quieren rasparse los activos de Venezuela en el exterior y tratar de liquidar lo que puedan y por supuesto que quieren decapitar a quien sea que los esté protegiendo para poder seguir adelante y por supuesto que tienen plata, recursos, gente, lobby, agendas, periodistas, medios para que sigan haciendo ruido dentro de Venezuela. Por eso mi advertencia inicial es criticar eso, interpelar eso, nos pone en riesgo. Entrando en materia, evidentemente hace falta soluciones, hace falta una llave, un camino, una ruta, una hoja. Por supuesto que hace falta una bitácora, pero tiene que poner en el centro derechos humanos y justicia. Eso no puede quedar de lado. No se le puede decir a las víctimas, cállense un rato, que nos hace mucho ruido aquí, porque tenemos que discutir. La Liga Humanitaria estará más o menos pensando lo mismo, pero en términos de urgencia. Es decir, salud y alimentación. Este país no puede esperar más tiempo porque las muertes por hambre o las muertes por enfermedades que pueden ser curadas tienen un costo social terrible. Y hay otro componente, que es que la región,
vamos a decir, el flujo migratorio que está recibiendo no es escalable. Pensar que hay 6 millones de venezolanos afuera y que pudiesen ser 8 o 10 o 12, suenan en numeritos, pero para los países representa un impacto gigante. Entonces, esas cosas que son serias y que son urgentes necesitan que estar en el centro. Pero ese centro exige que haya una claridad muy buena de quiénes son los actores. Y yo lo que estoy viendo en este momento es que no hay claridad con los actores. Entre buenistas y bonistas se está haciendo un daño a quién es la oposición o quiénes son la oposición y sus capacidades de tener acuerdos, que es algo que me preocupa. Porque si alguien es político, su primera misión es convencer a otros. Es correcto. No imponerse o no tomarse la foto con el represor para decir yo soy el legitimado por el represor. Eso es terrible. O sea, eso no funciona porque si entramos en esta lógica de carceleros y encarcelados, aquel que es el amigo del carcelero no va a contar con la confianza del resto de los encarcelados. Y eso es pésimo. Obviamente. Aunque lo haga por buena voluntad. Aunque diga, no, yo lo que estoy es consiguiendo más alimentos para ustedes. O estoy consiguiendo que nos den unas horas más de sol al día. Estar preso es terrible. No tener libertad es terrible. Sí. Y lo digo desde el punto de vista generacional, una generación asfixiada, una generación que tiene además pocas referencias de qué es lo correcto. Por fortuna conocemos mundo y tenemos la cultura pop que nos permite ver también, comparar cosas y tenemos amigos fuera y dentro, pero es una generación asfixiada y luego también como una persona con libertades limitadas. Estar preso es indeseable para cualquiera. Y dándole la vuelta a esto, tendríamos muchas más oportunidades sin crisis y muchas más oportunidades sin dictadura, sin Y cuando dices sin crisis, ¿te refieres sin crisis económica, por ejemplo? Claro, porque, y lo digo respondiendo un poco a esta lógica de en Venezuela se pueden hacer negocios. Este es un gran momento, solamente los triunfadores ven las oportunidades en momentos como estos. Ese discursito me lo sé de memoria. Y si uno puede hacer plata en un momento de crisis, está muy bien. Pero cuando no hay crisis, más gente puede hacer plata. Sin duda alguna. Mucha más gente puede hacer plata. Y puedes hacer plata sin preocuparte porque tu vigilante, tu camarero, tu pasante esté pasando hambre. Sí, a mí nunca me ha gustado esa frase hecha de que en las crisis están las oportunidades. No, las oportunidades son después que termine la crisis. Hay muchas y para todos. Claro, y se multiplica la capacidad de que cada quien construya sus propias oportunidades. En un entorno como el nuestro, que económicamente es tan complejo de explicar, este país extraño donde desde hace 4 o 5 años fuera de mi casa hay gente buscando comida en la basura, pero desde hace 1 año y medio es más barato comprar perrarina en un bodegón que comprarla en el supermercado hecha en Venezuela. Esta cosa rara, este país de contrastes, que es uno solo, no me gusta hablar de distintas Venezuelas, es uno solo, que es muy complejo, evidentemente representa una oportunidad de negocio donde, bueno, si inviertes plata en cosas de consumo que te pueden dar un retorno de 30, 40%, estás ganando mucho más que si estuvieses afuera, pero para una burbuja. Y un país no se hace con bodegones, no se hace, ventas de cocada o revendiendo dólares. O sea, eso no es un negocio. Más allá del hecho de que hay que ponerse la mano en el corazón y reconocer que hay una cantidad de empresas, las tradicionales, que siguen echándole pichón y produciendo alimentos y poniéndolas al alcance de todo el mundo. Yo creo que ahí hay toda una realidad que hay que reconocer, y además es su trabajo, es lo que hacen todos los días, levantar la Santa María, aprender las máquinas y ponerlas a funcionar. Por experiencia propia sé que ha sido muy difícil poner en conexión al liderazgo político para que hable de estas cosas, con la sinceridad con la que tú has hablado hoy, con la sinceridad con la que han elevado una opinión, tú y tu esposa Naki, con relación específicamente al acercamiento de Fede Cámara, independientemente de que tenga una estrategia con otros actores sociales. Pero es importantísimo reflexionar, Luis Carlos. Y lo que tú has dicho, a mí me ha hecho reflexionar y creo que debe reflexionar a mucha gente que escuche más adelante este programa. Siento que una de las formas claves para desatar estos conflictos es que la gente hable, que los liderazgos que comuniquen entre sí. Ocurren muchas reuniones que no son las que salen en las redes, pero siempre son entre los que están más cercanos, los que tienen una visión específica, incrementalista, ya que estamos frente a elecciones, sienten que hay que construir fuerza política, si no tienes elementos con que presionar a que haya una negociación verdadera. Y los que sienten que no va a suceder una negociación integral sin que nosotros construyamos fuerza política porque sencillamente no hay condiciones para ir a elecciones. Las dos vertientes tienen razones de fondo para defender su visión, pero es que no hay comunicación entre ellos. De hecho, nuestra crisis viene por eso.
Nosotros lo que tenemos como personas que manejamos información es información filtrada de muchas de estas reuniones privadas y unilaterales que están ocurriendo. Y por eso yo creo que no desde la reunión pública de Fedecámaras con el gobierno nos manifestamos. Yo creo que desde octubre, desde antes de la liberación de los prisioneros políticos, teníamos parte del guión y era, esto va a ocurrir, no sabemos con qué velocidad, no sabemos con cuáles garantías, pero tampoco se sabe quién lo está llevando adelante. Y antes se le criticaba a los políticos que hacían las cosas de espaldas al pueblo. Y cuando ves que de pronto salen las cosas y tú dices, epa, aquí alguien negoció de espaldas al pueblo o de espaldas a la gente, es raro. Está la paradoja de que en negociación tampoco puedes mostrar todas las cartas. Pero nuevamente, si lo que quieres es generar confianza, el juego está trancado por allí. Te propongo algo, me atrevo a decir algo. Pongámonos los dos en esto. Este tema de la sociedad civil organizada, esto que salió ahora, el foro cívico, que creo que tiene un esfuerzo muy grande y gente muy loable allí, que yo no creo que son buenistas solamente, mucho menos bonistas. Están buscando una solución. A lo mejor antes de empezar a buscar cómo exigir o demandar del gobierno que se siente digamos, a entregar espacios de libertades o de restituir garantías económicas y políticas para ir construyendo juntos una ruta, tal vez lo primero que debemos hacer es exigir que los actores que están destinados a organizar una estrategia se reúnan. Y eso es lo que, al no ocurrir, la gente se desesperanza. Es correcto. Y esa desesperanza es terrible porque significa gente que tira la toalla, gente que se va, gente que se vuelve cínica y dice, bueno, entonces ya, ahora... esto no me importa, me ocupo de mí. Déjame ver qué empresa del Estado me liquidan, déjame ver con qué me quedo de la ley antibloqueo, déjame ver en cuál me conecto. Y luego tienes otra que es el que convierte la crisis en un negocio. Y entonces no va a querer que la crisis se pare. Entonces, al no tener perspectiva, no tener futuro, no tener un relato de cómo vamos a salir de esto, nos entrampa a todos en generar relatos contra los demás, en generar narrativas de conflicto entre los demás. Y eso es duro porque si no tienes acceso a información y a la poca que accedes está viciada, está intoxicada, además viene con piquete, viene con agenda, no tenemos solución a esto. Pongo un ejemplo muy sencillo, Jorge. Venezuela tiene un recorte de combustibles y hay toda una suerte de agenda de medios, lobbies y demás tratando de hablar del recorte de gasoil. Desde que las reservas venezolanas estaban full de gasoil. Cierto. Full. Había diésel en todos, vamos a decir, en todos los espacios para guardarlo, porque como se hacían los swap, había existencia de diésel. Lo que no había era un Estado que le vendiera a los productores y campesinos. Correcto. Porque él iba a vender a precios regulados, porque lo iba a regalar cuando podía venderlo en dólares por fuera. Desde entonces ya se está diciendo que falta combustible. Entonces estamos hablando de gente que en realidad como que no le interesa mucho si hay o no combustible, sino si le arrebata o no a la Asamblea Nacional de 2015 la posibilidad de utilizar sanciones como presiones. O si puede tener un discurso más bien antiimperialista para decirle a Estados Unidos no se meta en estos problemas. Hay varias agendas, y estoy tratando de profundizar esto. Hay muchas agendas en simultáneo donde se usa el tema diésel como un proxy, como un intermedio, para hablar de otras cosas. Y no se está hablando sinceramente de los temas. Y dentro de esta generación de narrativas conflictivas, donde dudamos del otro, yo he llegado a escuchar cosas tan horribles como es que los diputados del Parlamento 2015 quieren que la gente se muera de hambre para generar una explosión social, para que ese malestar entonces pueda generar cambios. Cosa que cuando entrevistas a cualquier diputado, eso es su agenda, no es lo que tienen en la cabeza, pero es el relato. Y es un relato que le sirve a un segmento, a un grupo de poder que no es chavista, pero que le hace la agenda mucho más fácil. Entonces estamos en un momento donde necesitamos que haya sinceridad. Una de las cosas que se perdió es la verdad, y la verdad es importante. Y la verdad es que Venezuela tenía combustibles. Es más, Venezuela podía tener refinerías que lo trabajaran. ¿Dónde están? ¿Cómo funcionan? ¿De quién están en estos momentos? Y lo que se está pensando más bien es, bueno, devuélvele el poder al Estado de trabajar con mucha impunidad, sin rendirle cuentas a nadie, el flujo de combustibles en Venezuela. Sí. Restituirle la impunidad a quien ha violado tantas veces el derecho de los venezolanos a acceder a combustibles. Y si no, preguntémosle a la gente de Táchira, que lo vive desde el año 2010, 2009. Es duro. Entonces, cuando se ve a estos actores en esta agenda, por supuesto que aumenta la desconfianza sobre ellos. Sí. Y eso es durísimo. Mira, me acabas de recordar cuando mencionaste a Táchira en el 2011, arrancando yo en Fedecámaras, al frente de Fedecámaras. Mi primera visita fue el Táchira.
yo no podía creer lo que estaba viendo con el chip famoso de la gasolina. Todo el mundo estaba molesto. Y yo lo único que le dije, bueno, pero ustedes están esperando para armar un saberoco y paralizarse y pararse y ponerle desde ya a esto algún tipo de reparo, que me parece tan injusto, y no había sucedido. Y de eso ya hace 10 años. Y hay algo que quiero decir ya para entrar en la fase final, Luis Carlos. Decíamos que teníamos que buscar las formas de influir a que se reúnan los que tienen que reunirse y que se entiendan. Pero es que a veces nos olvidamos que somos nosotros mismos. Francisco Zuniaga, el escritor, me recordaba hace poco, con quien tengo pendiente una conversación como esta, me hacía el llamamiento y me decía, Jorge, no hables de los partidos políticos como si fueran una entelequia aparte. Somos sociedad civil. Tal vez debemos comenzar por conversar y escucharnos también entre nosotros mismos y exigir también que entonces el liderazgo lo haga y deje, digamos, de lado estas agendas y sobre todo olvide las facturas. Hay una factura mucho más grande, por Dios, que es el país que se nos escapa. Liliana Ortega, sentada allí donde estás tú, decía algo que me pareció crucial. El punto central debe ser la justicia. No una... Puedes negociar muchas cosas y de hecho pueblos han vivido situaciones mucho más duras que las nuestras y han tenido que tragar sapos. Y todos sabemos lo que significa. Pero si no rescatamos un sistema central, como pivote central de justicia en el cual podamos confiar todos, y el tema de los derechos humanos se pone en el centro de un acuerdo, decía ella, y estoy de acuerdo, me hizo reflexionar mucho, es imposible que tengamos un país. Yo sé que tú eres particularmente sensible con ese tema y creo que a veces se olvida que debe estar en el centro de la agenda, no es solamente unos presos políticos. Y suele pasar, fíjate, con la liberación de prisioneros políticos más reciente que hubo, esas decenas, pasaron varias cosas en simultáneo. Primero, la sensación de que eran una mercancía que se estaba pagando a cambio de que un grupo aceptara o no participar en elecciones o que la Unión Europea enviara o no unas personas para ver las condiciones. Entonces, imagínate pensar que no solamente es el Estado el que decide cuándo los libera, sino que también son sus negociadores. Son sus negociadores que dicen, no, ahorita no, en 3 meses para que esté más cerca de las elecciones. Eso es cruel. Para los familiares de las víctimas y para las víctimas es muy cruel. Pero además decir, los liberamos, pero van a caminar por las calles al lado de sus torturadores. Van a estar en cualquier momento víctimas de otra detención. Si no, pregúntenle a Renzo Prieto y a Gilbert Caro. Sí. Este asunto de que sigues viviendo en el mismo entorno en el que eres frágil, y no solo tú, es frágil cualquier otra persona. Sí. Porque el día de mañana ese mismo Estado que tiene esta mano izquierda que te comentaba que es oscura, va y le impone precios a un local, va y le obliga a entregar vuelto en dólares, que es de las cosas más ridículas que he escuchado en Venezuela. Ese tipo de cosas de un Estado que controla unos niveles que no son su prioridad y que no tiene que ver con justicia. Ese asunto de tener una violación masiva de derechos humanos, en la que lo único que podemos hacer como comunicadores, defensores de derechos humanos y demás, es dejar registro, documentar, acompañar a las víctimas, tratar de sistematizar patrones para que abran espacios internacionales cada vez más importantes, no puede quedarse de lado. Y se queda de lado cuando se nos olvida, rescatando a mi tío político Zuniaga, que los políticos son sujetos de derecho también. Correcto. Son ciudadanos que están aspirando al poder y que nos hace falta gente que diga yo sí, yo quiero aspirar al poder. Parece que eso es un pecado ahora. Ahora no, ahora si quieres aspirar, aspira a una alcaldíita, a una gobernación allí, una cosa que no le haga mella al represor. O sea, la aspiración política la estamos condenando. Y entonces tenemos este miedo de decir, no, esto no es político. Nosotros solamente estamos negociando mejores condiciones. O no, esto no es político, es que queremos que llegue alimentos y medicinas. O la vacuna. Todo es político. Todo es político. Todo es político. Y tan terrible es que cuando Nicolás Maduro anuncia que la vacuna va a ser para policías, militares, diputados de su parlamento, alcaldes y gobernadores, un grupo de gente de la sociedad civil dijo, no lo critiquemos, porque eso los puede molestar y eso pone en riesgo que traigan una segunda dosis, una segunda carga al país. Cuando es la misión de la sociedad civil armar un zaperoco y decir, esto no es correcto. O sea, así hemos llegado a nivel de miedo en el que ser, vamos a decir, coherentes ante el poder genera unos costos tremendos. Entonces, estamos entrampados. 2021 va a ser un año terrible. Creo que si en términos económicos la gente tuviese al menos 2 certezas, que no sea solamente todo va a empeorar, sino al menos 2 certezas de tengo algún salario en divisas, un ingreso en divisas que me permite planificar
o tengo alguna línea crediticia que hace falta demasiado en Venezuela. Sí, cómo no. Si la gente tuviese al menos 2, pudiese planificar otras cosas. Al menos en lo político se puede pensar qué hacer, pero en lo económico se puede pensar. En lo económico, pero en lo político, ¿qué? Y te lo abro porque pasé el fin de semana hablando con jóvenes de partidos políticos por una actividad y es muy interesante escuchar a los que aspiran. Claro que yo estoy con ellos en el sentido de decir, yo necesito medirme, yo necesito salir y decirle a la gente cuántos somos y medirme en una elección. No están pensando en el nivel en el que estoy pensando yo, quizás técnico de condiciones electorales, sistema informático, cómo va a ser la trazabilidad del voto, cómo salen personas que han sido nocivas para el sistema electoral venezolano del CNE. O sea, este juego, ellos están en el punto de cómo me mido. Y yo lo necesito, yo necesito que eso ocurra, pero necesito al mismo tiempo que también haya gente pensando cómo presionar al poder. Porque si hay una ruta también importante acá, es demostrar una y muchas veces, porque nos va a hacer falta, que el poder no es monolítico. Es correcto. Que hay que fracturar. Exactamente. Que hay que aumentar cualquier diferencia que tengan internamente. De eso se habla poco y se habla con miedo. De verdad, se habla muy, muy poco. No es uno el gobierno, son muchos. Claro, y además claro. hay divisiones y diferencias que son interesantes de analizar. Cuando Europa dice que hay un conjunto de sancionados que son violadores de derechos humanos, el resto no tiene por qué tomarse una foto con ellos. El resto de quienes trabajan con ellos. Sí. No todos son torturadores. No todos estuvieron vinculados al narcotráfico. No todos. Yo hacía una diferencia que no era lo mismo el que cambió una casa de un lugar de Caracas a otro, gracias a su conexión con el poder, que el que se compró una manzana en Madrid, que el que se compró una urbanización completa en Florida. Hay que generar esas diferencias entre los milmillonarios y los millonarios, si acaso es posible. Hay que ver dónde están esas fracturas, dónde están esas diferencias, y también ese es un trabajo que hay que hacer. Yo no puedo renunciar a las presiones contra el gobierno en nombre de participar en elecciones. Yo no puedo estar más de acuerdo contigo, porque además ese juego no tiene sentido. No tiene sentido, y me preocupa además. En lo personal estoy a veces, con frecuencia, ¿no? A veces, en reuniones de este tipo. Por Dios, se puede masticar y mascar chicle, caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Tú puedes hacer las dos cosas, ejercer presión y construir fuerza. Recordemos que en estos sistemas no se vota para ganarse, no se vota para generar crisis, para construir fuerza política y en algún momento fracturar y construir una nueva realidad a partir de un nuevo momento. Pero tiene que venir la presión de todas las partes y con una estrategia clara. Esto es apasionante. Deberíamos estar compartiendo café y podríamos estar hablando aquí muchísimo, y celebro escuchar de ti, Luis Carlos, una visión tan preclara que pocas veces uno ve, ¿sabes? Hay como que compartimientos estancos. Cada quien tiene su visión estratégica y la defiende a rajatabla, y pareciera que no tiene el menor interés en comprender que puede haber una ruta complementaria. Pero bueno, el tiempo se va y entramos, aunque ya de alguna forma respondiste un poco como veías este año, siempre finalizamos con 3 preguntas para respuestas breves o relativamente breves. Te siento muy preocupado, y lo comparto por el desenlace de Venezuela. ¿Hay algún elemento, algún hecho reciente o no tan reciente que te haga seguir confiando en la sociedad venezolana? ¿De dónde agarras la esperanza? La esperanza se llama mi mamá y se fue del país hace 8 años. Así que para mí es una respuesta muy dura. Para mí la esperanza son reservas internacionales, siempre le digo. Okay. Yo tengo un trabajo que hacer. Mi esposa y yo tenemos una misión y sentimos que cuando nos despertamos en la mañana tenemos cosas que hacer. Yo creo que de eso nos aferramos. Nosotros contamos lo que ocurre en este país. Nosotros conectamos gente. Sí. Yo soy un tejedor de redes. Yo hago que gente conecte con gente, que hablen, que se conozcan, que aumenten los niveles de confianza. Y lo hago porque es lo que he hecho toda mi vida. 8 o 9 años en ONGs, años en empresas privadas, años de trabajo de tercer sector y defensa de derechos humanos. Eso significa que todos los días tenemos algo que hacer. Y el reto, además, ha aumentado, pero también tenemos entrenamiento. Es decir, esto es de larga distancia. Pero como yo no conozco otra cosa, este es mi entorno. Yo me aburro en otros espacios. Por supuesto que me gustaría desconectarme. Después del cáncer, después de la prisión, yo quisiera desconectarme, pero para regresar. Claro. Recuerdo con alegría mis 8 días en Islandia, el país soñado. Ya en el día 7, 8 dije, ya me aburrí. Sí. Este es el país más pacífico del mundo, algún día volveré, pero
necesito volver. Necesito lo mío. Claro, y eso es lo que nos da a nosotros fuerza. No te voy a decir que hay un ímpetu de conocer. No, o sea, no me voy a inventar nada, sino es algo que está dentro de nosotros. Tenemos nuestro propio combustible, no tenemos problemas con nuestro diésel interno para seguir contando las cosas que ocurren. Hay una segunda dimensión, y es que trabajar desde ya en los planes de reconstrucción, trabajar desde ya en dónde se invierte, con quién se trabaja, qué se potencia, cómo se educa, a mí me apasiona. Es como hackear el sistema, porque cuando tú empiezas a trabajar para el futuro te das cuenta que hay cosas que pueden arrancar antes. Es correcto. Hay cosas que no necesitan esperar a que cambien algunas condiciones, sino que tienes que ir fortaleciendo. Y eso significa mayor capa de trabajo. Y gracias a la experiencia de vivir tantas cosas tan rudas, pues yo siento además que he envejecido, pues que este país me envejeció aceleradamente. Dicho de otra forma, mis pares de mi edad en otros países han tenido vidas más pacíficas. También trabajo para proteger a otros. Y eso también me ayuda. Así como Liliana Ortega es una maestra de defensa de derechos humanos, yo siento que uno bebe un poco de allí y trata de servir a otros que también la están pasando mal, que también necesitan referencias, que también necesitan saber qué es lo correcto en este momento. Y ahí creo que es una cadena donde sin duda alguna. Yo le digo a eso que estamos coinspirando. No estamos conspirando, depende de la hora del día, sino que estamos coinspirando. Y eso puede ser. Bueno, haciendo un paralelismo con el mundo de la empresa, yo creo que yo empujo mucho por cada quien que tiene que estar en lo suyo y hacerlo bien. Yo creo que son tiempos en que la empresa tiene que hacer algo mucho más que simplemente abrir y facturar y cobrar y pagarle a sus trabajadores. Aquí hay que generar más. Yo creo que se puede hacer democracia y construir democracia y comunicar dentro del espacio de la empresa también. Porque la empresa es una certeza. Exactamente. Dentro de un país donde no tienes nada claro, que tú sepas que vas a trabajar, que tienes un puesto, que tienes una misión, que vas a agregar valor, que con eso vas a mantener a tu familia. Eso es una certeza gigantesca. Y a riesgo de que sea un cliché, una empresa abierta es un espacio de libertad. Allí hay un ambiente que es de ese ambiente nada más. Una palabra o una frase que defina a tu juicio el momento actual. El gobierno miente. No importa cuándo leas, cuando escuchas esto, el gobierno está mintiendo. Ya lo he leído muchas veces. Y es una premisa que se mantiene, y por eso a todos mis amigos negociadores y mediadores les diría siempre, por favor, que traten de tener doble chequeo de las cosas y que no los agarren ni por buenistas ni por bonistas. Finalmente, ¿cómo ves el futuro de Venezuela? Con el corazón en la mano. Yo veo un futuro, vamos a decir, a nuestra medida, porque vamos a poder, con las claves que hemos aprendido estos años, hacer un país donde estos errores no se repitan. Y creo que estamos trabajando justo para eso, para generar ciertos anticuerpos. Yo siento que no importa la edad a la que tenga, a mí me vuelves a hablar de un control de precios y se me dispara la neura. O sea, no lo voy a aceptar. Y voy a tratar de que no ocurra nuevamente. Y me vuelves a hablar de expropiaciones y siento que... Y esos anticuerpos hay que irlos generando porque el discurso populista es muy sexy, es muy atractivo. Sí. Y yo creo que ahí los venezolanos podemos no solamente ayudarnos a nosotros mismos para que no se repita, sino también para que en otros países no ocurra. El futuro es nuestro. Y creo que eso es distinto, porque algo que pasó con el conflicto venezolano es que sentí ya desde hace muchos años en la universidad que nos había igualado a todos. Nos había igualado. O sea, yo tenía profesores que eran postdoctorados en cualquier cosa y tenían el mismo nivel de incertidumbre que tenía yo. Sí. Yo decía, bueno, si esto nos iguala, entonces es un gran momento para que todos innovemos, o todos seamos creativos, o todos busquemos respuestas nuevas. Entonces, ese nosotros que hemos construido es mucho más fuerte de lo que creemos. Ese tejido social que está allí funciona. A mí me sacó de prisión. Si no es por gente que uno conoce, por trabajo, por coherencia, hubiese habido una dispersión que hubiese terminado en una situación peor de la que estuve. Ese tejido social se mantiene. Pensado a futuro, hay otra cosa que estoy viendo. Mi área apasionante es la tecnología. Y si uno aprende algo con tecnología es que no necesitas, para recuperarte, no necesitas pasar todas las etapas. Así es. Puedes acelerar el crecimiento. Puedes irte a Internet de quinta generación sin pasar por la 3 o la 4, aunque no hayas instalado tantas antenas. Ese leapfrogging, esa palabra que usan para el crecimiento acelerado, la podemos utilizar para muchas cosas. Porque no tenemos que reaprender de cero qué es la democracia. No tenemos que reaprender de cero que el Banco Central de Venezuela debe ser autónomo. Los peruanos lo están demostrando. No tienen ni presidente, los partidos políticos son un desastre, pero el Banco Central está ahí. Y la economía se mantiene. En 30 años creciendo. Estable.
estable, digamos, una cosa donde hay certeza. Entonces, no tenemos que aprender la fórmula venezolana, que habrá algunas cosas ricas, buenas, como el pabellón allí, como la yaca, pero estar en un mundo conectado nos permite acelerar cualquier proceso, sea para lo sanitario, para la alimentación, para la tecnología, para la política, para la empresa. Entonces, ahí es donde está mi trabajo, porque yo trabajo con innovación. O sea, el futuro es lo que uno diseña con él. Luis Carlos, eres mucho más que un innovador. Eres un pensador mucho más profundo de lo que tú crees. Yo te agradezco muchísimo por tu tiempo, por tus ideas. Siento que esa generación y la gente que en particular hace lo que tú estás haciendo hoy en día y que no estás solo, hay muchos jóvenes que están empeñados en cambiar, en construir un futuro nuevo, que no tienen ninguna carga ni ningún compromiso con un pasado que no vivieron. Creo que el país todavía hay quienes están luchando con el tema de restituir lo que tuvimos y eso no puede volver a ser jamás. De nuevo agradecidísimo por tu tiempo, por tus ideas. Continúa adelante y Hoja de Ruta está siempre abierta para discutir estos temas. Gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo.